participar. Perfecto. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar participando de este ciclo, Puentes entre Infraestructura y Ambiente. Primeramente agradecemos la participación de las y los panelistas, Paula Juárez, Patricia Caso, Gonzalo Mellengieser, Alejandro Hock, que serán expositores, y a Sergio Elguezábal, que oficiará de moderador. Agradecemos la participación de las autoridades presentes. Esta actividad apunta a generar espacios de intercambio entre expertos y ciudadanía sobre la infraestructura con perspectiva ambiental, atendiendo a diversos desafíos actuales, incorporando nuevos paradigmas y dinámicas sociales y territoriales que consideran la participación ciudadana. A lo largo de este ciclo se abordan diversos temas, como la gestión hídrica, que fue el encuentro del mes pasado con muy buena convocatoria, la gestión de cuencas hídricas, nuevos paradigmas en infraestructura, planificación y desarrollo urbano, planificación estratégica de la obra pública, mecanismos de adaptación y mitigación en la obra pública, entre otros. Se desarrolla una charla cada mes que cuenta con la presencia de representantes del Ministerio de Obras, referentes de organizaciones, del ámbito académico y del periodismo. El Ministerio de Obras Públicas coordina la política de agua y saneamiento en forma intersectorial, colaborativa, integral y federal con los diferentes actores que tienen injerencia en la materia. Esta charla, denominada la Agenda del Agua ante Nuevos Desafíos, es el tercer encuentro de un ciclo que reúne a personas expertas con perspectiva de desarrollo sostenible. En este marco se tratarán los nuevos desafíos vinculados a la gestión del agua, así como el acceso al agua potable y al saneamiento. De esta manera, el Ministerio de Obras Públicas visibiliza la importancia de valorizar el agua como recurso estratégico, ampliar el acceso al agua segura, brindar un uso racional del agua, el saneamiento adecuado y el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, atender la cobertura, la calidad y la gestión de los servicios en los segmentos de poblaciones vulnerables, el aumento de la inversión de obras de acceso a agua y saneamiento y los avances en la tecnología para el reuso y el tratamiento del agua. Ahora sí vamos a darle lugar a Sergio, que es periodista especializado en sustentabilidad y ambiente, para que presente el panel y nos cuente la dinámica del encuentro. Desde ya, muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, María Pía, por la introducción. Bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto participar del ciclo del Ministerio. Es sumamente importante la intersección de opiniones y saberes para la decidida activación en un tiempo central para transformaciones rotundas en el mundo entero. En algunos casos ese mundo nos exige transformaciones disruptivas. Se necesita de mucha valentía y de mucho hacer, básicamente, para afrontar el tiempo que vivimos, abrir las cabezas, abrir mucho para poder comprender este nuevo paradigma y la necesidad de actuar ahora. La dinámica del encuentro tiene que ver con la ponencia de cada uno de los panelistas. Tendrán 10 minutos cada uno y cada una para decirnos lo que prepararon. En algunos casos habrá presentaciones, y luego abrimos una ronda de preguntas donde podrán participar todas aquellas personas que lo deseen y se han integrado a esta conversación. Paula Juárez es investigadora del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes y coordina el programa SED0. Los voy a ir presentando a medida que hagan sus ponencias, así no restamos tiempo. Así que a partir de ahora, Paula, tenés la palabra sobre los desafíos, la agenda de los desafíos del agua en la Argentina, como para ya ir de lleno a la cuestión que nos convoca. Paula. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto poder estar con ustedes compartiendo este espacio. Y realmente es un desafío poder sintetizar en 10 minutos cuáles son los grandes desafíos que tenemos en esta agenda, ¿no? Y en principio yo voy a remarcar dos que considero que son transversales a viejos desafíos, que son el desafío tecnocognitivo y de planificación estratégica en clave sistémica e integrada. En este sentido, una de las cuestiones principales es decir, desde dónde
nosotros trabajamos el agua, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando pensamos en el agua? Y el agua en principio lo concebimos como un bien común, como un derecho humano, pero ante todo como un elemento que ejerce agencia sobre las opciones y las dinámicas posibles de desarrollo en el territorio. Y en esa clave es que lo que les comentaba es, bueno, cómo charlar con la ciudadanía en general sobre los grandes, viejos desafíos que tenemos que lograr trabajar con estos nuevos desafíos que son los tecnocognitivos y de planificación. Entonces, ¿cuáles son estos desafíos? En primera instancia, lo que tiene que ver con los problemas de acceso a agua y saneamiento vinculados a las dinámicas de pobreza estructural que existen en Argentina. En segunda instancia, la crisis climática global que afecta de determinadas formas nuestro territorio. En tercer lugar, los movimientos sociales que se están generando en todo el país y los conflictos socioambientales a los que vienen asociados. En cuarto lugar, la necesidad de la gestión de conocimiento sobre agua, y una pregunta clave que es ¿para qué y para quién construir conocimiento en torno al agua, ¿no? ¿Para qué estrategia de desarrollo? Y por último, ¿cómo el agua, ¿sí? ¿Qué rol tiene en la estrategia de desarrollo de nuestro país? Estos son, en realidad, viejos desafíos que hoy les propongo pensar en función de nuevos desafíos que tienen que ver cómo pensamos los problemas y las soluciones del agua en clave sistémica y orientada por una perspectiva de desarrollo inclusivo y sustentable. Vamos por el primero de los viejos desafíos, ¿no?, que tenemos en Argentina, que es el problema de acceso a agua, de falta de acceso a agua y saneamiento, y pobreza estructural en Argentina. La vinculación, ¿no?, la incidencia de la falta de acceso a agua y saneamiento por NBI. Nosotros tenemos 24 jurisdicciones en el país, 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado Nacional, que son los responsables de brindar estos servicios de agua y saneamiento. Así ya casi, podríamos decir, 4 décadas que hay un porcentaje de personas que tienen acceso a agua, alrededor del 86% de agua de red, que no necesariamente es agua potable, y alrededor de un 60% que tiene acceso a saneamiento. No era así, era con. En este sentido, podemos observar que hay un porcentaje que no tiene acceso, ¿sí? Y cuando vemos, por ejemplo, este mapa que ustedes ven acá en la presentación, que es un mapa de la plataforma del agua, que muestra específicamente un índice que es el índice de urgencia para la gestión. Este índice de urgencia para la gestión lo que marca son lugares donde la falta de acceso a agua y saneamiento incide de forma significativa en la pobreza estructural, y a su vez ese índice muestra particularmente también cómo afectan otras cuestiones, como por ejemplo los eventos climáticos como la sequía y las inundaciones, por ejemplo, principalmente lo que tiene que ver con la lluvia. Por ahí en Buenos Aires abrimos, cerramos la canilla y no importa si llueve o no llueve, pero hay en otras regiones del país donde si llueve o no llueve incide, ¿sí?, en el acceso, por ejemplo, a agua. En este sentido, ustedes lo que ven ahí es un semáforo, ¿no? Este índice de urgencia para la gestión fue creado pensando en orientar la política de acceso a agua y saneamiento, pensando el agua en clave de desarrollo, ¿no? Entonces, tiene que haber algún tipo de jerarquización, de priorización en relación a cómo trabajamos. Y en otro nivel, este problema principalmente lo podemos focalizar en algunos lugares, ¿no?, como por ejemplo los 4.400 barrios populares que existen en todo el país, o los 3 millones de personas en zonas rurales que no tienen acceso a agua y saneamiento, o lugares donde tienen algunos problemas singulares para acceder a estos servicios. Entonces, si vemos que en el tiempo esos porcentajes de acceso a agua y saneamiento no han variado de manera significativa en las últimas décadas, cabe preguntarnos cómo estamos planificando y gestionando estos servicios, ¿no? Y cómo lo estamos haciendo específicamente para estas situaciones, ¿no?, los barrios populares, las zonas rurales, y qué problemas tecnocognitivos y de planificación hay por las cuales seguimos persistiendo en estas problemáticas, ¿no? Y acá viene un poco el plantearnos, bueno, cuáles son las usuales formas en que estamos dándole respuestas a los problemas, y cuáles son los problemas de esas soluciones.
a ver si se entiende. Nosotros tenemos una forma usual de generar soluciones. Hay en cierto sentido, un paquete de soluciones que tienen que ver con la construcción de redes de acueducto, con cloacas, con plantas de abatimiento de arsénico, con algunos núcleos sanitarios, etc. En general, todas esas formas de construir soluciones, ¿sí?, no suelen ser adecuadas para la última milla. ¿Qué significa esto? En general, para los barrios populares o para las zonas rurales aisladas y dispersas, hay que pensar los problemas y las soluciones de otra manera, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Para dar un ejemplo. Por ejemplo, si pensamos la solución en clave de extensión de redes de tendido de red de agua, hemos tenido ejemplos donde se financió el tendido de agua, pero la empresa no puede brindar, no quiere conectar esa extensión, por ejemplo, a barrios populares por diferentes cuestiones, ya sea porque no le da la planta o porque no le dan la relación costo-beneficio de incluirlo dentro de la red es muy alta. O, por ejemplo, en ciudades pequeñas en donde se han hecho sistemas sanitarios y no se ha previsto, sobre todo en el norte del país, no se ha previsto lo que significan los costos de conexión para las familias a ese tendido de red. Entonces hay tendidos de red con bajos niveles de acceso real a ese sistema. O, por ejemplo, las soluciones que se le dan a las familias en zonas rurales aisladas, que generalmente suelen ser canillas comunitarias en lugares lejanos en donde la gente tiene que pasar entre 2 y 6 horas acarreando agua, ¿sí?, porque la solución per se no está pensando íntegramente en esa situación específica, ¿no? Entonces, por ejemplo, para zonas rurales es imposible pensar el agua para consumo disociada del agua para producción, ¿sí? Las familias campesinas o las comunidades originarias no solo necesitan agua para su consumo, sino también para su producción, que requiere también, de nuevo, pensar de otra manera las formas en que construimos soluciones para ese target específico, ¿sí? Las soluciones actuales están muy abocadas a zonas ampliamente urbanizadas, con determinadas características también de esa urbanización, ¿sí? Entonces, de nuevo, las zonas como los barrios populares encuentran que no se puede trabajar el agua y el saneamiento, por ejemplo, sin trabajar el tema habitacional, ¿sí? Entonces, hay hoy por hoy oportunidades para trabajar este desafío en particular, que tienen que ver con algunos procesos que ya se están dando en muchas de las instituciones que están en esta mesa inclusive, que son procesos de construcción de sinergias para construir nuevas formas de solución a estos problemas, ¿no?, en clave de pensar el agua para el desarrollo. Y en este sentido ya no es solo proveer de algún tendido de red, sino es pensar esas situaciones específicas de manera más integral, y pensar el agua como un dinamizador también de esas dinámicas de desarrollo inclusivo y sustentable. Este es uno de los niveles. El segundo de los niveles, de los viejos desafíos, pero que hoy se vuelve mucho más palpable, tiene que ver con los anuncios, por ejemplo, del IPCC, de situaciones que ahora se observan como en algún sentido irremediables, ¿no?, que parece que se empiezan a subrayar como irreversibles. Y entonces observamos que en nuestro país esta agenda global está diciendo, bueno, van a empezar a tener de manera recurrentes altas frecuencias de precipitaciones extremas e inundaciones, sequías en otros lugares, crisis de agua en otros, retrocesos de caudales de ríos en otros, aumento del nivel de anegamiento en otros lugares, y esto ya lo podemos observar, ¿no?, retroceso de los glaciares. Lo podemos ver en esta misma semana con incendios en el norte de Córdoba, con la situación del Paraná, con las inundaciones de Catamarca, y de hecho todos estos procesos ya los venimos viendo en la mayoría de las provincias, ¿sí? Y esto requiere, nuevamente, pensarlos en clave de si van a ser irreversibles y sistémicos, tenemos que construir, ¿sí?, soluciones y planificar en otra clave, teniendo en cuenta esto como parte de nuestra planificación constante. Entonces,
acá hay otra oportunidad, ¿no?, que trae la agenda global para mejorar y repensar nuestra agenda local de planificación estratégica. El tercero de los viejos desafíos que hay que pensar en clave de estos nuevos tiene que ver con los movimientos sociales y los conflictos socioambientales que se están dando en todo el país, ¿sí? En esta clave hay cada vez prácticamente en todas las provincias hay procesos de judicialización relacionados con contaminación de agua o con relacionamientos de algunas industrias con procesos de posible contaminación de agua, ¿sí?, sobre todo en lo que se refiere a minería, litio, fracking, ¿sí? Y estos procesos sociales también son una oportunidad. Siempre y cuando, por un lado, porque permiten visibilizar, ¿sí?, problemas que existen en cada uno de estos lugares, que son muy diferentes entre sí, ¿sí?, que implican trabajar otro tipo de soluciones que no es, como les decía antes, necesariamente el tendido de redes, sino que hay que pensar problemas socioeconómicos, socioambientales, o sea, es otro tipo de, unido a la posibilidad de integrar la voz de la ciudadanía en la toma de decisiones de cuestiones ligadas al agua. Y acá hay una oportunidad que tiene que ver con el Acuerdo de Escazú. La posibilidad de este instrumento de integrar las voces de las personas en las perspectivas de planificación y gestión de bienes comunes como el agua. Otro de los viejos desafíos que hoy también tenemos que replantearnos tiene que ver con la gestión del conocimiento en agua. La gestión del conocimiento, no el para qué y el para quién, ¿no? Nosotros tenemos en Argentina muchos sistemas de distintas instituciones públicas y privadas, muchos sistemas de información. Pero mucha de esta información es estática, es parcial, y muchas veces está dispersa, ¿sí? No necesariamente todos conocemos qué tipo de información tenemos accesible sobre temas ligados a agua, que va desde el acceso a agua, el tipo de calidad del agua, el agua orientada a producción, el agua orientada a producción de energía, o sea, hay como diferentes niveles de información. Y la cuestión acá es preguntarnos si estamos usando estratégicamente todas las capacidades que tenemos en ciencia, tecnología e innovación para brindar mejores respuestas, ¿sí? Y en este sentido, bueno, cabe destacar que no existe un sistema de gestión del conocimiento, sí existen sistemas de información, que es muy distinto a la gestión del conocimiento, que tiene que ver con aprender de lo que vamos haciendo, de nuestros éxitos y de nuestros fracasos, y integrar todos estos niveles de información en nuevas formas de planificación, ¿sí? Pero existe una gran oportunidad en este caso, que tiene que ver con que existen condiciones para construir este sistema. 30 segundos, Pau. Posibilidades. Ya casi. El quinto y último de estos viejos desafíos para pensarlos en clave de desafíos tecnocognitivos y planificación estratégica es el agua, cuál es el rol que tiene en la estrategia de desarrollo, ¿no? Y acá hay que decir algo, que es que hoy por hoy el agua es concebida como una mercancía, ¿sí? Y un bien de cambio con relativo bajo costo cuando pensamos en grandes industrias. Entonces acá también a pensar algunas oportunidades que podemos tener para repensar esta problemática, que una viene lamentablemente de la mano de la pandemia, ¿no? Que como dice Judith Butler, que es una filósofa feminista, nos permitió en algún sentido pensar dos tipos de escenarios en la pandemia. Uno, que es de extremar los problemas de desigualdad, o sea, la pandemia puede terminar generando ese escenario, o puede brindarnos una nueva forma de pensar la interdependencia, la ética del cuidado y la solidaridad horizontal para poder construir nuevas formas de solución a estos viejos problemas. Bien. Y otra de las oportunidades viene de la mano de políticas como la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos brinda un horizonte para lograr solucionar problemas que acarreamos hace
largos años, y que de cumplirse efectivamente estaríamos logrando enormes procesos de inclusión social. Paula, si continúas, estamos quitando tiempo a los diferentes ahí cierro. expositores. Simplemente, en este sentido, repensar estos viejos problemas en clave de los desafíos estratégicos y tecnocognitivos de forma integrada, ¿sí? Estos 5, de pensarlo de forma integrada y transversal en función de una visión de desarrollo inclusivo y sustentable. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Paula nos ha dicho con mucha claridad que en 40 años no se ha avanzado prácticamente nada. En saneamiento son los mismos números. Vale la pena recordar lo que citó. 86% de acceso al agua del red, sin acceso al saneamiento el 60% de la población. Y eso nos dispara, nos motiva a seguir en esta conversación. Su anécdota de las canillas comunitarias no es un lugar alejado en el África, es en la Argentina, donde hay personas en lugares distantes, alejados, donde tienen que recorrer entre 2 y 6 horas para ir a una canilla comunitaria a buscar el agua. ¿Cómo estamos construyendo las soluciones? ¿Pensamos en quiénes necesitamos atender justamente? ¿Hay una mirada transversal? Nos invitaba a preguntarnos Paula. Después recordó el llamado del cambio climático, la necesidad de actuar ahora, y citó a la conflictividad social y ambiental como una oportunidad para repensar mejor la gestión y de paso para integrar a esas comunidades y personas que están dispuestas a trabajar por el lugar donde viven. Gonzalo Meschenhieser es gerente de Relaciones Internacionales de AISA. Va a tratar la agenda del futuro del agua. Esa es la propuesta que nos hizo. Bueno, muchas gracias Sergio, Pía, Cintia por la invitación. Voy a imitar un poco a Paula, que comenzó su exposición dando unos vectores, 5 vectores, que más o menos ordenan los planteos de cara al futuro del agua. El primero, contundente, el agua es un bien que va a tener cada vez más demanda y menos oferta. El gran ordenador de lo que tenemos que hacer con respecto al agua en el futuro. El segundo, Paula hablaba de los movimientos sociales, de la mirada diversa del agua. Eso nosotros lo planteamos en términos de usuarios, usuarias, consumidores, pongamos el nombre que quieran. Tenemos ciudadanos cada vez más exigentes, y eso lo vamos a notar también en cuanto al consumo del agua. Tercer vector, cambio climático. No voy a ahondar mucho en ese tema porque Paula lo describió muy bien. El cuarto, nosotros vemos que se inicia una nueva carrera por la supremacía global. Muchos años se vivió en la Tierra el fenómeno de la Guerra Fría, en el que Estados Unidos y la Unión Soviética peleaban por la conquista del espacio. Bueno, ese tipo de planteos se están volviendo a revitalizar, quizás entre dos polos que pueden ser Estados Unidos y China y Rusia e Irán por el otro. Y el agua va a tener mucho que ver con cómo se desenvuelve esta disputa. Nos pareció muy interesante que en la última exploración a Marte, por ejemplo, que fue con fines de buscar agua, Estados Unidos planteó, o el bloque occidental, al Perseverance, y China puso un rover también, un dispositivo tecnológico para buscar agua, en el mismo momento, en el mismo planeta, en el espacio. Así que vemos al agua como ordenadora también de la disputa del poder global. Quinto elemento ordenador de cara al futuro, la atomización en la toma de decisiones. Antes, en el pasado, los presidentes, los CEOs de las empresas, los papas, los patriarcas, los rabinos tenían el poder más concentrado, quizás tenían más capacidad de llevar a sus poblaciones a determinadas ideas. Eso cambió. Ahora hay cada vez más actores sentados en la mesa de discusión, y eso pasa también en el sector del agua. Cada vez más organizaciones, partidos políticos, movimientos sociales, religiones, empresas, inversores se sientan en la mesa a discutir sobre el futuro del agua, y eso
vamos a tener que tenerlo en cuenta también para planificar el futuro del agua. Y la sexta, bueno, que como nunca antes en la historia, se va a ver que la división política del planeta, geopolítica de países, las fronteras clásicas, se van a ir desdibujando porque el agua no ha sido distribuida en función de esos parámetros. Gran ejemplo es, por ejemplo, Lima, El Cairo, son ciudades importantísimas para sus regiones, que están sobre desiertos. Lo mismo puede pasar con Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, San Pablo, en Brasil. Y hay otros países o ciudades que tienen el beneplácito, si quieren, de estar sobre fuentes enormes de agua. Es el caso de Suiza, por ejemplo, país muy, muy chiquitito en Europa que está sobre el 6% de las reservas de agua de toda Europa. No está en la Unión Europea, Suiza, pero en Europa. Esos son algunos de los parámetros que nosotros estamos evaluando de cara a los próximos desafíos del agua. Sobre este último punto también destaco que Argentina es la reserva 16 de agua del mundo, con todas las oportunidades que eso nos va a deparar en el futuro. Haciendo este resumen, un poco de los vectores que nosotros vemos que van a ordenar la agenda del agua en los próximos años, ya nos metemos un poco en lo que hace a nuestro trabajo, ¿no? A nuestra labor como operadoras de agua, como en el caso del Ministerio de Obras Públicas, como organismo rector y regulador de las políticas a nivel nacional. Lo primero que vemos de acá al futuro, en AISA ya es cuestión quizás del presente, es que las empresas de agua se van a dedicar a cuestiones que hasta el momento no se dedicaban. Un ejemplo clásico o claro es la vigilancia epidemiológica. AISA, por ejemplo, en este momento ha desarrollado un método de detección de la presencia del SARS-CoV-2, del virus que causa el COVID-19, en aguas residuales. Hace 10, 20 años esto hubiese sido impensado, por ejemplo. Vamos a ver empresas de agua, operadoras que hacen control ambiental, como nunca antes en la historia, digamos, el límite entre ser una empresa que ofrece servicio de agua y saneamiento y que controla a aquellos que pueden estar contaminando las fuentes de agua es cada vez también más difusa. Así que vamos a ver empresas de agua que se van a meter de lleno en el cuidado de sus fuentes naturales. Cambios que vemos en la agenda del agua de cara al futuro, bueno, se habrán enterado que hace poco, por primera vez en la historia, el agua cotizó en bolsa, en Wall Street. Tenemos el caso de California y el río Colorado. Esto abre una gran discusión que es si el agua comienza a ser asignado bajo mecanismos de mercado financiero. La experiencia de los futuros de California, si bien tuvo mucho impacto en la prensa, no fue la primera. Ya hubo alguna experiencia en Australia y es probable que cada vez el agua comience a tener que ser dirimida en otros términos en cuanto a sus usos, ¿no? En definitiva, lo que esta cotización en Wall Street un poco revela es que ante la escasez de agua vamos a tener que decidir dónde la usamos. Si la usamos para el consumo humano, la usamos para la industria, la usamos para la agricultura. Gran desafío para lo que viene. Ligado a esto último que acabo de decir, comercio virtual del agua, comercio internacional del agua. De modo solapado, los países están comprando y vendiendo agua, no lo hacen quizás en términos físicos, en algunos casos sí, ahora lo voy a aclarar, pero sí lo que está sucediendo es que los países compradores de materias primas, sobre todo, están comprando productos ricos en agua para no tener que utilizar su propia agua en la elaboración de esos productos. Caso paradigmático, la tecnología y los productos de la agricultura, sobre todo la carne, que requieren de mucha utilización de agua para ser producida. Países como Israel, China, Japón, el mismo Australia, están comprando a países que tienen buenas reservas de agua, productos ricos en agua, para no tener que utilizar su agua para ese fin. Eso se va a ver cada vez con mayor frecuencia,
y los países productores de materias primas ricas en agua, esto se mide bajo un término que lo conocerán, que es la huella hídrica, va a tener un valor en los términos de intercambio internacional y en la economía global. Otra de las tendencias que nosotros estamos viendo con respecto al agua en el futuro tiene que ver con que por primera vez en la historia quizás ya las grandes ciudades te ven de cara a la escasez de agua. El caso paradigmático, día cero en Ciudad del Cabo. Nosotros acá en la región tuvimos en el año 2014-2015 la ciudad de San Pablo, que estuvo 3 días sin agua. Los ciudadanos de ciudades desarrolladas ya empiezan a comprender que la falta de agua es una realidad y ya no es parte de las películas de ciencia ficción. Esto va a traer un cambio en la cultura del uso del agua, seguramente. Tanto Ciudad del Cabo como San Pablo fueron ciudades en las que hasta que no se dieron la cabeza contra la pared, no pudieron cambiar el sistema de consumo. Después de ambos episodios cayó un 20% el consumo de agua, tanto en San Pablo como en Ciudad del Cabo. Entonces, lo que vamos a ver es ese tipo de fenómenos, que en las ciudades que se enfrenten a la escasez extrema de agua van a tener un cambio de hábitos, y las que no tengan esas situaciones tan dramáticas nos va a costar más tener un cambio en los patrones de consumo. Es el caso de AISA, por ejemplo, en el que nosotros, al estar a la vera del estuario de la cuenca del Río de la Plata, o del Río de la Plata, perdón, no tenemos manera de hacer sentir esa presión a la población. En el caso nuestro, somos de las pocas empresas en el mundo que tenemos servicio continuo 24/7, los 365 días del año de agua potable. Eso es un hecho. Estamos en el tiempo, Gonzalo. Discúlpame, Sergio. Bueno, me quedaron algunos desafíos más interesantes, lo dejaremos para la sección de Sí, quizá preguntas y respuestas. sí, lo podamos volcar justamente cuando empiecen a aparecer las preguntas. Ya hay muchísimas, así que ahí Bueno, hay otro espacio para completar. Muchas gracias vamos cortando por acá. Muchísimas gracias por la invitación. tu presentación. Bueno, más demanda, menos oferta, ciudadanos exigentes. Otra vez aparece esto de la activación ciudadana. El agua como ordenadora del poder global, nos ha señalado algunas cosas González. Se están descentralizando las decisiones, hay mayor participación. Argentina está entre los países que más reservas de agua tiene, y a partir de ahí cosas interesantes para tener en cuenta. Las empresas de agua se están dedicando a cosas que antes no hacían, a cuidar el ambiente, a tratar de ver, porque está en su negocio, porque están mirando su negocio además, están mirando justamente la vigilancia epidemiológica, fue el ejemplo que dio, u otros controles ambientales. Bueno, mencionó algo de lo que todos hemos escuchado hablar, que el agua podría cotizar en bolsa. De hecho, ya ha habido experiencias, pero quizá lo más importante es el concepto de que ya los países estamos vendiendo agua y otros están comprando agua. Argentina claramente está vendiendo agua a través de la agricultura, y ese valor aún no está incluido en la comercialización internacional. Atención para seguir pensando cómo gestionamos el agua, desde dónde, y todos los vectores que hay que atender. Finalmente nos habló de la necesidad del uso eficiente del agua. Es central empezar a pensar todo esto para ajustar justamente esto que nos convoca en la mañana de hoy. Voy a presentar ahora a Patricia Caso, que es coordinadora de la División de Agua y Saneamiento, DIAGUA, y de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria Ambiental, AIRIS. Patricia, tenés 10 minutos a partir de ahora. Bueno, gracias. Voy a abrir la presentación así. Upa. Perdonen. No se asusten por los textos porque lo voy a
resumir bastante. Bueno, primero que nada, un gran agradecimiento al Ministerio y a todos sus funcionarios por esta invitación que nos han hecho para participar en este ciclo de conversaciones. ¿Se escucha? Perdone. Perfecto, perfecto, se escucha muy bien. Bueno, como dijimos, yo estoy representando a la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, que es una asociación que se creó, constituida en 1948 como miembro de la Asociación Interamericana. Esto lo digo para aquellos que no la conocen, y representa al país en esa institución desde entonces. Nuclea a muchos profesionales, tanto del medio de la ingeniería sanitaria como de otros medios como ambientales, por ejemplo, y cada vez más amplios, digamos, ¿no? En realidad, cuando me dijeron que tenía que hacer esta presentación, bueno, pensé mucho sobre qué iba a hablar. De hecho, hay muchos temas que son comunes, ya en las presentaciones anteriores se han planteado muchas cosas que son comunes a todos y sobre las que no voy a insistir, pero básicamente, como el año pasado y debido a la pandemia tuvimos oportunidad de hacer muchas reuniones los integrantes de AIDIS, se formaron grupos para discutir distintos temas. Muchos temas, en realidad casi todos los que tienen que ver con agua y saneamiento. Y dentro de esos elegí dos en los que yo había participado, sobre todo en el de aguas rurales, para comentar algunas cosas que pensamos varios integrantes de AIDIS, no yo en particular. Bueno, uno es el tema de los conglomerados urbanos y el otro es el agua y saneamiento en pequeñas poblaciones y áreas rurales. Que en ambas dos tenemos zonas vulnerables a las que ya se refirió Paula en extensión. Bueno, una de las cuestiones importantes a modo de introducción es que el agua y el saneamiento en las pequeñas poblaciones de la República Argentina son un emergente importante por la calidad de vida, la salud y también por la estrecha vinculación que tienen con el desarrollo socioeconómico de las áreas rurales del país y algunas regiones que están postergadas, sobre todo en la infraestructura básica. En esta etapa de pandemia, que todos hemos vivido de distinta manera, que ya llevamos más de 1 año y medio, tanto en el mundo como en Argentina se han repensado algunas cuestiones respecto de los modelos de desarrollo, teniendo en cuenta que la ocupación del territorio físico, el tema de la descentralización y el tema de la migración, que históricamente ha venido aumentando, una migración rural-urbana, y bueno, habrá que ver qué pasa después de la pandemia, si esto se revierte o sigue como era antes de la pandemia. Y esto influye no solo para cuestiones sanitarias, sino también para cuestiones de tipo laboral. De todos modos, el tema del agua y saneamiento básico es fundamental para cualquier decisión que se tome en cuanto a estos temas de infraestructura y mejorar la calidad de vida de las personas que viven en regiones más alejadas de nuestro país. Bueno, esto no voy a explicarlo con mayor detenimiento porque ya lo comentaron, pero un poco lo que quiere significar es que estamos en un país donde no en todos lados tenemos agua y no todos los lugares son iguales. Básicamente, Argentina, si bien la percepción de mucha gente es que tenemos agua en demasía, en realidad somos un país que tiene zonas áridas y semiáridas importantes, extensas, acá en el mapa lo pueden ver cuando quieran verlo en detallado, y que condiciona la accesibilidad al agua. Ese es uno de los temas. Bueno, en estos gráficos acá lo que pueden ver es solamente a título informativo. Quiero correr esto para que se pueda ver. Es que en Argentina, según el censo de 2010, porque el del año pasado no se pudo hacer, se hará el año que viene, la población total de Argentina, urbana y rural, se divide en 91% urbana y 9% rural. Esta cifra, según tengo entendido, hoy ya pasó a ser 92% urbana y 8% rural. De esta cifra, este 9% se divide de alguna manera en 36% lo que es rural agrupado, es decir, gente que está en zonas rurales y convive en comunidades cercanas, y otra parte, que es el resto, 64%, que es total dispersa, que es tal vez la población más difícil de acercar sistemas de saneamiento seguros, y justamente por la dispersión de las poblaciones.
Este gráfico que ven acá en el medio un poco sintetiza lo que ha pasado con la evolución de lo urbano y lo rural en la Argentina. Si se fijan acá en lo rural, aumenta lo urbano, aumenta el total, y el rural va como disminuyendo, cosa que es un tema para pensar. Bueno, respecto de algunas otras cuestiones, ya se habló acá del estrés hídrico, no me voy a profundizar. También tenemos grandes desequilibrios en relación a grandes conglomerados urbanos como es el AMBA y los grandes conglomerados de las ciudades importantes de Argentina. Y tenemos muchas diferencias en las fuentes de provisión de agua. Tenemos casos de ríos caudalosos, tenemos el río de la Plata, tenemos ríos de montaña como estos acá en el sur. Bueno, como ven, son distintas fuentes y cada una tiene una calidad y unas condiciones diferentes. También tenemos diversidad en la infraestructura, o sea, hay zonas que debido a la priorización de servicios de los conglomerados urbanos han tenido mucho retraso. Y también tenemos un tema que es que habría que estudiar un poco más el tema de la innovación y adopción de técnicas y tecnologías apropiadas para pequeñas comunidades que se están utilizando en el mundo y que las apliquemos, porque a veces nosotros pecamos de ser súper conservadores y no querer aplicar alternativas, digamos, que pueden ser muy útiles para llegar a una accesibilidad mayor ¿Cómo? ¿Perdón? Alguien tiene el micrófono abierto, por favor, si lo silencia, gracias. Bueno, este mapa también creo que ya lo vieron, pero un poco es para ver, yo lo que quiero marcar con este mapa, amén de los números que ya sabemos que hay un atraso muy grande, tanto en el abastecimiento de agua como en el digamos, estación de servicio local, digamos. Lo que es importante es que esto pasó, quiero aclarar, en casi todo el mundo, no es que es propiedad nuestra, sino que siempre se priorizó el servicio de agua por una necesidad vital. Siempre se intenta dar agua primero a la población, que tiene que ver directamente con la salud de la población y con la calidad de vida. Y siempre se dejó un poco las cloacas para después. En muchos países lograron achicar esa diferencia y remontarla, digamos, de alguna manera, y hay otros países que no se pudo. En nuestro caso, todavía tenemos un atraso importante en todo lo que tiene que ver con el sistema cloacal, digamos. Además hubo distintas etapas. Hay una etapa de construcción de redes, que después sin construcción de tratamiento, y bueno, después una etapa de construcción de tratamiento, pero que todavía no es suficiente. Solamente por eso quería mostrarlo. Bueno, otro de los temas que ya lo comentó Paula también y Gonzalo, es el tema de que hay zonas del país que tenemos condiciones particulares del suelo, de las condiciones naturales, por las características del agua, como es el caso del hidroarsenicismo crónico regional endémico, que más o menos todo el mundo conoce qué es, pero es una enfermedad que se produce en la piel de las personas y, bueno, en las manos, en la cara, distintos tipos de problemáticas que se presentan, y esto está relacionado directamente con algunas zonas del país. En este mapa ustedes lo que pueden ver es algunos niveles de arsénico que abarcan desde Salta hasta la provincia de Buenos Aires, hasta Bahía Blanca, donde fíjense que los rojos son los muy elevados, el amarillo es el elevado y el verde es tolerable. Este tema es un tema en el que no quiero profundizar porque hoy se está discutiendo una normativa, digamos, internacional y nacional, y se están haciendo estudios para tomar decisiones al respecto, que después, bueno, y que la gente que está en este tema en particular lo puede desarrollar mejor. Bueno, con respecto a algunos otros datos a considerar, es importante considerar algunos roles y responsabilidades de las personas directamente vinculadas a estos temas, que por distintos motivos ha tenido mayor o menor participación. Otro tema que es muy importante es las dificultades que hay en las zonas, digamos, más alejadas de los conglomerados urbanos para el tema de la operación y mantenimiento de los sistemas. A veces es por falta de recursos económicos, otra vez por falta de recursos humanos capacitados,
otras veces es el tema de la vigilancia independiente, o sea, tener que depender siempre de alguien para hacer los controles de la vigilancia sanitaria, y muchas veces limitación de la comunicación en lo que hace a insumos, materiales y reactivos, básicamente para los muestreos que quieren hacer. En relación a las instalaciones de evacuación discretas, quiero hacer acá un pequeño paréntesis, que es un tema bastante discutido. Si ustedes analizan los ODS, en general incluyen dentro de sus encuestas, dentro de su recopilación de información, los distintos tipos de instalaciones. Y están incluidas las instalaciones in situ, que es una forma de evacuación discretas, pero que bueno, en muchos casos estas instalaciones no son compatibles para los tipos de suelo y características propias del lugar en el que están instaladas. En ese sentido, acá yo les puse, para el que quiera le interese, un manualcito muy interesante que elaboró el ILPLA, que está destinado a la gente, está destinado al usuario, para que pueda con el manual saber si el pozo cómo lo tiene que hacer, dónde, qué distancias mantener y cómo sería hacerlo correctamente. Estamos en tiempo, Patricia. Bueno, a ver, voy a ir... hay muchos temas, digamos, que son de tipo institucional, otros son de tipo económico, y lo que nos interesa a nosotros es que AIDIS puede, digamos, colaborar. Nosotros tenemos un montón de propuestas que, bueno, las puedo dejar acá en la presentación, y el rol que tiene AIDIS sería de colaborar en capacitación, en articulación de actividades con organizaciones no gubernamentales, con gubernamentales también, ¿no? Bueno, con relación a los grandes conglomerados que también ya han hablado, también hay una concentración, como habíamos dicho, en grandes conglomerados, donde también está el tema de la vulnerabilidad, que ya no me voy a dedicar porque ya lo comentaron, pero hay dos o tres temas que sí son interesantes, que uno es el tema del agua no contabilizada, hablando de cantidad de agua y de falta de agua, que hay muchas pérdidas de agua por fuga, pérdidas técnicas, por decirlo así, en los sistemas, y hay que trabajar mucho en ese tema, porque en algunos casos prácticamente es como tener la mitad de la producción real. Entonces, Patricia, para que no tengas que apurarte, te invito a que lo que te resta lo puedas volcar frente a alguna de las preguntas, que hay muchísimas. Ok, dale. De paso, aprovecho a pedirle a los ponentes que vayan mirando, el chat es abierto, porque prácticamente desde que arrancó la conversación hay preguntas. Yo voy a pescar algunas, pero seguramente se me pasen muchas interesantes. Así que si quieren ir viéndolo durante las hay exposiciones. dos cositas que me gustaría agregar nada más antes de terminar, que me parecen importantes. Una es, digamos, que en relación a los conglomerados urbanos, hay un tema que me parece fundamental relacionado con el tema de la vulnerabilidad. No se puede planear sistemas dejando parte del sistema de redes fuera de la trama urbana. O sea, lo que nosotros tenemos que tratar es de integrar en la trama urbana los servicios. No puede haber servicios de mayor o menor calidad o separados. Lo mejor es tratar en cada proyecto de integrarlo a las tramas urbanas. La otra cuestión importante es que cada vez más hay que repensar dónde se colocan las instalaciones, porque hoy en día hay una tendencia al reuso y al reuso de los productos, a considerar residuos como productos, y entonces depende de dónde estén las plantas potabilizadoras y las plantas depuradoras, hay más posibilidades de generar esta economía circular. Muchas gracias, Patricia. Patricia, no hay tiempo, le estás quitando. Sí, ya sé, tenés razón. Bueno, gracias a todos. Patricia de AIDIS lo que nos acaba de decir es que la pandemia, o reafirmar, cosas que por ahí sabemos, pero vale la pena ponerlas de relieve, la pandemia nos ha obligado a repensar el desarrollo. Por ejemplo, la elección de dónde viviremos. ¿Seguiremos hacinados en las ciudades? 91-92% de los ciudadanos vivimos en las ciudades de la Argentina, dice ella, y plantea ese gran desafío justamente
para el desarrollo de lugares donde no llega el agua, como hemos visto. Es decir, si los ciudadanos de verdad, a partir de la pandemia, estamos pensando en descomprimir las ciudades, con más razón habrá que atender ese saneamiento que falta y esa llegada del agua potable. Y en este sentido dijo, sería muy bueno achicar esa brecha entre la construcción de redes, es decir, entre llevar el agua potable y las obras de saneamiento. Vamos a seguir, es el último de los ponentes, tiene 10 minutos Alejandro Hock, que es gerente general del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, el ENOSA, y coordinador del Plan Federal de Saneamiento, Profesa. Te escuchamos, Alejandro. Bueno, un gusto a todos. Gracias, Sergio. Yo me voy a referir un poco a qué estamos haciendo desde el Estado Nacional y en particular desde el Ministerio de Obras Públicas. Cuando te referís a la ENOSA, es decir, muchos pensarán qué es el ENOSA, qué es este Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. Voy a referirme rápidamente a su génesis. Este organismo nació de lo que fue el Servicio Nacional de Agua Potable en los años de el gobierno de Ilía, con el ministro de Salud, que en ese momento, que era Oñatibia, decidió crear un organismo, un servicio que tratara de justamente brindar agua potable a comunidades rurales. Estas son comunidades de, en general, menos de 500 habitantes. A partir de ahí gestaron créditos a través del Banco Interamericano de Desarrollo y se fueron iniciando obras de esas características. Obviamente, como pasa siempre, y muy bien vos lo recalcaste, el hecho de que estamos casi en los mismos valores. Ciertamente, dado que la población va creciendo y hay gobiernos o políticas que hacen que se invierta un poco más o un poco menos en estas cuestiones y hace que nos vayan quedando cortas las coberturas de los servicios tanto de agua como de cloacas. Iniciado el Servicio Nacional, se trabajó mucho tiempo, después pasó a ser un Consejo Federal de Saneamiento y a partir del año 95 se creó ENOSA por ley. Paralelamente se creó el Consejo Federal de Saneamiento, está constituido por todas las provincias y en particular por los ministros o secretarios que tienen a su cargo todo lo que es el sistema de agua potable y saneamiento. Entonces, en ese sentido, cuando asumimos, en mi caso, por lo menos la segunda vez, primero fue en el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, estaba en esta gerencia general y volvía al cargo el año pasado, en enero del 2020. ¿Qué hicimos? Fue dada la situación de poca inversión que se había dado en el sector en esos últimos años anteriores, llamamos al Consejo Federal de Saneamiento, le pedimos a las provincias que nos dijeran qué obras necesitaba cada una de las provincias de acá al 2030 para tratar de cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable en su artículo 6 de cobertura del 100% en agua potable y del 80% en desagües cloacales por red. Es así que cada provincia mandó toda la cantidad de datos respecto a el requerimiento tanto en agua como en cloacas que se necesitaban. Después voy a pasar un breve video para que se vea cómo quedó, pero básicamente se trata de alrededor de 4.200 proyectos y con un monto promedio, un monto total de unos 20.000 millones de dólares a invertir de acá al 2030 para llegar a esos valores de cobertura. En ese sentido, y paralelamente a lo que fue el Plan Federal de Saneamiento, elaboramos una serie de programas que atacaran o acompañaran las necesidades de inversión en distintos estamentos. Es decir, hicimos el Plan Federal de Saneamiento, que es el Profesa, el cual a su vez yo coordino, que es el programa que se firma convenios con los gobiernos provinciales, y los gobiernos son los encargados de enviarnos esos los proyectos, terminar de ajustarlos y llevar a la licitación y a la concreción de la obra.
Eso por un lado. Por otro lado, se creó un programa a nivel municipal para expansión de redes, que es el programa que está vinculado a lo que se denomina la Argentina Hace, un programa que creó la Nación para distintos sectores, y nosotros en particular lo estamos trabajando en lo que es agua potable y saneamiento. Son proyectos de expansión que se coordinan con los municipios, y los municipios son los encargados de ir llevándolo adelante. Vamos a ver después valores y situación actual cómo está. Y también se creó el programa Probarse, programa de áreas de riesgo sanitario, que es para cuestiones de distinta magnitud, pero que ataque una situación puntual de riesgo, de necesidad o de emergencia. Y paralelamente, con el BID, programas que ya se iban llevando adelante, como en toda la trayectoria de Lenosa, se gestionaron nuevas etapas de un programa para agua y saneamiento para localidades de menos de 50.000 habitantes, y otro para localidades de más de 50.000 habitantes, que son programas que ya se vienen gestionando desde el año 2007. Entonces, con esta batería de programas y de inversión, tanto con crédito externo como de fondos del Tesoro Nacional, se van aplicando a obras en todo el territorio nacional. De hecho, como comentario, el programa Profesa, que es el programa que aplica fondos a las provincias directamente a través de convenios, y con los convenios se hacen las licitaciones y se transfieren los fondos contra certificación de obras por avance de obra. Se han firmado convenios con las 23 provincias. Hoy no hay provincia que no tenga obras del Ente Nacional de Obras de Agua y Saneamiento. Y en particular, ¿qué es lo que pasa? Que es lo que hablaron todos los ponentes que estuvieron precediéndome. Se habla de la falta de cobertura. Nosotros nos encontramos con falta de cobertura, pero también nos encontramos que para esa cobertura, esa expansión, como estuvimos hablando con otros programas, se requiere también obras de infraestructura básica, como decimos nosotros, ¿no? Es decir, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de líquidos cloacales, grandes colectores, grandes cañerías maestras para el abastecimiento de agua. Entonces, con las provincias básicamente se ha trabajado en ese sentido, en el sentido de que hagan las obras de infraestructura que permitan la expansión, que es el paso final a lo que es el abastecimiento tanto de agua como la recolección de líquidos cloacales, y que nos permita cubrir rápidamente. Es decir, las grandes faltas de cobertura se dan en las zonas periurbanas de las grandes ciudades. Entonces, cubriendo, primero con la infraestructura básica y posteriormente con la expansión de las redes, como estamos haciendo actualmente, se va a lograr la cobertura en forma mucho más rápida. Obviamente que tenemos los temas de las poblaciones rurales, que bien han comentado todos, que son temas que va a haber que ir tratando, y se va tratando, de hecho, en forma particular o puntual en cada caso, en algunas situaciones con sistemas de pozos en las cercanías de las poblaciones, y con sistemas de redes de agua que lleguen a los domicilios. No somos propensos a hacer sistemas de servicios reducidos, como se denominan cuando se pone una canilla por cuadra, y estamos tratando de que toda la población tenga el servicio de agua potable, que es primordial en sus domicilios. Entonces estamos trabajando fuertemente en eso con los distintos programas que les he comentado. Lo importante ahora, bueno, es ver un poco los datos. También no quiero abundar ni extenderme demasiado, porque a veces uno se entusiasma y tiene muchas cosas por contar, pero creo que lo más importante es que yo les muestre qué programas en líneas generales estamos trabajando, mostrarles cómo fueron los resultados del Plan Federal de Saneamiento en el que estamos trabajando, que fue un plan federal que no se quiso hacer desde Corrientes y Callao, que es donde está Lenosa, como muchas veces se ha hecho. Lamentablemente uno tiene muchos años en esto y se ha visto planes donde se decía, bueno, tenemos tanta falta de cobertura, tanto sale por habitante la conexión de agua o cloacas, entonces
empezamos a hacer cuentas y sacamos la inversión que haría falta para hacer un plan federal de saneamiento y lanzamos un plan que no tiene mucho sentido, simplemente es una monografía financiera. Nosotros lo que hicimos, que es lo que comentaba antes, es pedirle a las provincias que nos digan cuáles son sus problemas de saneamiento en proyectos y ir concretándolos. Así es que se fueron firmando el plan federal, el Profesa 1, que es el que actualmente se está terminando de realizar con todas las provincias, y algunas ya han firmado un Profesa 2, como el caso de Tucumán y Formosa, que ya han terminado sus obras del Profesa 1 y ya están avanzando en el cierre de proyectos del Profesa 2 como para continuar con este trabajo que va a tener desde nuestro plan varias etapas de profesas, para decirlo de alguna forma, hasta ir concretando lo que habíamos previsto en 10 años. Esperamos hacerlo lo antes posible. En eso tratamos de desvelarnos y buscar fondos. De hecho, el organismo del año pasado, cuando llegamos nosotros, teníamos un presupuesto de 4.000 millones de pesos que estaba destinado a financiar un par de obras, 10 o 12 obras que eran las que estaban en ejecución. Terminamos el año pasado con un presupuesto aplicado a obras de 26.000 millones y este año vamos a cerrar un presupuesto de unos 60.000 millones, previendo para el año que viene más de 100.000 en obras. Es decir, que estamos tratando de volcar la mayor cantidad de financiamiento a obras para achicar esta brecha que tenemos y esta necesidad de aumentar la cobertura lo antes posible. Y en eso creo que estamos trabajando. Estamos en tiempo, Alejandro. Perfecto. Solamente me limito, Sergio, a presentar estos videos para tener una visión un poco más, más fácil de en qué estamos, ¿no? A ver. Bueno, acá están los programas que he comentado, el Plan Federal de Saneamiento, obras en ejecución 95, terminadas 11 y 417 proyectos que son los que presentaron todas las provincias. Después está el Argentina ACE, que es un programa a nivel nacional, que tiene 25 obras en marcha, 191 obras terminadas y 556 proyectos. El programa ProArsa, que es un programa de asistencia en área de riesgo, como les comenté, hace obras puntuales, como pueden ser batería de pozos o cuestiones similares. PROMES es un programa de obras menores que es financiado con fondos propios del organismo, que permite prestar plata con condiciones muy accesibles para cooperativas y empresas prestadoras de servicios para, en particular, mejorar los servicios en cuanto a lo que es sistemas de medición, equipamiento para intervención de redes, etc. Y después está el programa PROESA, que es un programa que son obras que realiza el organismo. Es decir, yo no me quise extender mucho en esto, pero el organismo no solo financia obras, sino que también realiza obras. Realizamos los proyectos, llamamos a licitación a las obras y las concretamos. Y por último, los programas el PROAS y el PAIS, que son los programas de financiamiento externo, que es a la situación actual, con 35 obras en ejecución, 6 ya terminadas y 96 proyectos en lo que llevamos del año pasado y este año. Bueno, vamos al... Bueno. Vamos a pasar a lo que es el plan federal.
Bueno. Sergio, Sí, ¿te ahí parece sí. que arranquemos con las preguntas y cuando se solucione diría la que cuestión técnica volvemos para no demorar? sí, avancemos, digo yo. Además también lo que quieran compartir lo podemos también enviar por mail a todos los inscritos, así que no hay problema. Bien. No sé qué me ha pasado. Ya ha colgado. Me parece que también se nos cayó Sergio, ¿puede ser? Sí. Si Bueno. quieren, Pía, tienen anotar alguna pregunta, la vamos respondiendo entre los... Sí, sí, primeramente, bueno, si quieren reaccionar a algunos comentarios los panelistas y mientras le pedimos a Cintia que recoja alguna de las preguntas. Sí. A mí, si me permitís, Sí. durante este lapso voy a compartir una idea que no me dio el tiempo. Aprovecho mientras acomodan lo del video, que es que hay una gran preocupación en todas las operadoras de agua del mundo y en muchos organismos planificadores, así como en el Ministerio de Obras Públicas de otros países, con la cuestión del terrorismo, ¿no? Y de los conflictos humanitarios armados. Las cadenas de suministro de agua potable se convirtieron en uno de los focos de interés de grupos insurgentes, porque vi un comentario que hablaba de lo de Afganistán en el chat, y me hizo acordar de esta cuestión. Sobre todo pensando que la pandemia aceleró mucho los procesos de automatismo en las plantas productoras de agua potable y de distribución. Esto hizo que la nueva modalidad del terrorismo, que es el ciberterrorismo, encuentre un punto de ataque muy vulnerable. Así que uno de los grandes desafíos que van a tener las empresas de agua en el futuro es tener sistemas de protección de toda su dinámica digital, digamos, de control remoto de las operaciones ante eventuales ataques terroristas. Piensen que un ataque al sistema informático de una empresa o mismo un ataque físico, químico, biológico a las fuentes de agua cruda puede poner en jaque a toda una población. Así que va a ser uno de los grandes temas que nos van a ocupar en los próximos 10, 20 años también. Perfecto. Hay varias preguntas y antes que eso quería consultarles a Paula y a Patricia que les había quedado algunos pendientes respecto de los desafíos, si quieren ampliarlos, y luego vamos a alguna de las preguntas que plantean sobre todo la articulación entre nación y provincia. Paula, ¿querés empezar vos? Empiezo yo, como quieras. No, en mi caso yo alcancé por lo menos a mostrar la idea general. Creo que lo interesante de lo que comentan muchos de los participantes tiene que ver con algunas cosas que quedan por afuera, ¿no? Esto de repetir en 10 minutos, lograr sintetizar la cantidad de desafíos y cómo estos desafíos se articulan entre sí, ¿no? Y el desafío conceptual y de planificación que eso implica, ¿no? En la medida en que más capas tiene el problema, más desafíos implica. Algunos comentaban, por ejemplo, bueno, también mencionaban, por ejemplo, el caso de las hidroeléctricas, y para no irnos tanto en lo que va a pasar, es lo que nos está pasando, ¿no? Pensar, por ejemplo, qué es lo que está pasando con el río Paraná en relación a las hidroeléctricas que podemos llegar a tener con los países vecinos. Digo, no son conflictos que van a suceder, son cuestiones que nos están pasando.
u otros participantes que mencionaban, bueno, los conflictos ya de larga data por cuencas entre provincias, ¿sí? Tenemos varios conflictos de larga data entre provincias, y la gestión de cuencas es un tema clave para poder pensar en la sostenibilidad de cualquier sistema de agua, ya sea para consumo, o sea para producción, o para simplemente los ecosistemas, ¿no? Entonces, eso que van mencionando también los participantes me parece importante de destacar, que efectivamente no hemos mencionado todos los tipos de dificultades. Otros, por ejemplo, mencionaban cuestiones que tienen que ver con la calidad del agua. Yo decía, por ejemplo, sí, hay ciertos porcentajes, inclusive los datos que hoy contamos oficiales, hablan de agua de red, ¿sí? Pero los que trabajamos en esto sabemos que no siempre el agua de red es agua de calidad, de la calidad prevista por el Código Alimentario Nacional. Entonces ahí también hay todo un desafío de trabajo. Hay varios que han mencionado también el tema de la calidad como algo que, bueno, que hay que empezarle a dar más foco. Buenísimo. También, bueno, tenemos, no sé si querés ampliar algo más, Patricia, y también le queremos... Sí, yo quiero hacer mención a dos cosas que me parecen importantes, que no las dije y no me las quiero olvidar, y sobre todo porque lo veo acá a Marcelo, que lo conozco y se dedica al medio ambiente. ¿Cómo te va, Marcelo? Hay un tema que me parece que es fundamental, que cada vez más, sobre todo en las grandes obras, en las pequeñas también, pero en las grandes obras donde se está hablando de trasvases de cuencas, de grandes conductos y demás, que se hagan estudios integrales de impacto ambiental con la seriedad suficiente para prever todo lo que puede pasar, porque ya nos ha pasado. Entonces, no podemos, en algunos lugares no se puede no hacer, porque como no hay agua de buena calidad en un aspecto, por ahí hay que traerlo de otro lado, pero sí hay que tomar todas las previsiones para que no sea solamente la obra, sino la obra y el entorno y cómo va a ser usada esa obra. Ese es un tema. El otro tema que me parece fundamental es la articulación que tendría que haber entre los que elaboran los códigos urbanos, hablando del ahorro del agua y del uso racional, los que elaboran códigos urbanos y están más vinculados al día a día de las ciudades, y la gente que está con el tema del saneamiento, porque ¿qué pasa? Hoy en día en el mundo se está hablando de edificios inteligentes, de ahorro de agua, de grifos con bajo consumo, de incorporación de aire, de agua gris, agua negra, bueno, un montón de cosas. Entonces, una cosa es para atrás, digamos, para atrás mucho no podemos hacer porque hay muchas construcciones que ya están hechas, pero para adelante sí podemos empezar a establecer algunas normativas mínimas en los aspectos constructivos que vayan obligando, si no la gente no toma la decisión per se de ir a comprar un grifo que ahorre, no sé, consumo de agua o que corte cuando no lo usa, o digo esto como un ejemplo más, ¿no? Entonces me parece que eso es un tema que hay que articularlo, no está articulado y siempre hubo un tema con esto que me parece que hay que resolverlo. Gracias, sí, Patricia. Vamos a dar otro lugar está en la a... presentación, sí. Sí, disculpas, tuve un corte de internet, además, por eso salí y vuelvo a entrar. Tenemos 5 minutos más. En Entre Ríos, dice Luz Espinosa, hay falta de plantas de tratamiento de residuos cloacales. Se vierte de lleno al río. Soluciones, no sé si querés, Alejandro. Sí, cómo no. Bueno, entre otras cosas que se está haciendo, se ha diseñado un plan federal de saneamiento de la cuenca del río Paraná, justamente, y del Uruguay. Hay proyectos que los reenviamos para finalizarlos en lo que se llama la Dirección Nacional de Proyectos de Inversión, la DINAPRI. Y hay proyectos que ya están terminados y hay otros proyectos de localidades que las provincias ya han hecho. Esos proyectos han sido incluidos dentro del presupuesto 2022, del presupuesto nacional para el organismo, para trabajarlos justamente, llamar a licitación nosotros a través del programa PROESA, llamar a licitación
y empezar a construir esas plantas, si lo teníamos en cuenta, no solo de ahí, sino desde Salta en adelante, Salta, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos y Buenos Aires. Sí, por supuesto. Estamos trabajando en eso. Sergio, estás muteado. Está muteado, Sergio. No, que justamente esto es lo que nos decía Alfredo Gallegos. Ese problema no está restringido solo a Entre Ríos. Hay numerosos ejemplos y son los que acabas de dar. Gonzalo, antes de que se nos termine el tiempo, ¿pudiste ver algo de las preguntas que te interese contestar? Yo estoy teniéndolas parcialmente, por eso no te puedo preguntar directamente. De lo que estuve leyendo y que tiene que ver con AISA, había una pregunta que tenía que ver con la CUMAR. Quizás vendría bien hacer una aclaración. AISA es una empresa operadora de agua que lo que hace es producir agua potable y da servicios de saneamiento en determinadas plantas y además distribuye el agua potable y los residuos cloacales que vienen de 26 municipios del Gran Buenos Aires y la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La CUMAR es un organismo regulatorio que opera sobre una región específica que es la cuenca Matanza-Riachuelo. AISA lo que tiene en común con este organismo que es la CUMAR es que tiene un plan de saneamiento de la zona. En el caso particular de AISA, nosotros lo que tenemos en marcha es el sistema Riachuelo, que es una mega obra de infraestructura única en la región, quizá la más grande que hay en este momento en toda América Latina, que básicamente lo que va a hacer es tratar aguas residuales de más de 5 millones de habitantes de esa zona. Como particularidad técnica, lo que tiene el sistema Riachuelo es que tiene un tubo colector que va por el margen del río, en algún momento lo atraviesa por debajo, se tratan los residuos en una planta de tratamiento y luego por un emisario. Un emisario es un túnel que va 40 metros por abajo del río de la Plata y se mete 12 kilómetros hacia adentro, diluye esas aguas tratadas. Pero son organismos diferentes, por más que trabajen en conjunto y que tengan un objetivo en común. Esa pregunta me pareció que tenía que ver con lo que hacemos nosotros. Muchas gracias. Son muchísimas las preguntas e interesantísimas. Ahora sí han empezado a cargar otra vez. El último informe del IPCC deja al desnudo de la asimetría en el conocimiento entre el norte y el sur. Hay poca información sistematizada para poder entender y comprender el escenario futuro en nuestra región, dice Silvia Oliveiro. Hay otra que habla del estrés hídrico y las altas temperaturas, que han puesto evidencias en la infraestructura y tratamiento. Muchas empresas potabilizadoras no están en condiciones de evaluar y controlar la calidad. Como son muchas y diversas, los invito a los ponentes y las invito a que las revisen y después por ahí sí pueden contestar. Y tenemos 1 minuto para cada uno de ustedes para que hagan el cierre con lo que consideren importante. ¿Querés arrancar, Paula? Bueno, si retomar... Paula no está, ¿Hola? retomamos ahí está, Paula. Retomar el eje por ahí que traía en mi presentación, ¿no? Hay viejos desafíos que son muy complejos, que por el momento se están trabajando como líneas en paralelo, y que el desafío es lograr trabajarlos de manera transversal, integrada, que eso es un desafío en términos de planificación estratégica y en términos de todo lo que significa a nivel científico, tecnológico y de innovación, ¿no? Porque son justamente escenarios en los cuales hay que construir conocimiento nuevo, y las soluciones que estamos brindando no necesariamente tienen en cuenta los nuevos escenarios que se nos generan, y hay algunos, y contemplar esto, ¿no? Que hay algunos escenarios que siguen sin tener respuesta bien adecuada. Entonces, nada, eso, ¿no? Remarcar estos puntos en particular. ¿Qué dirías, Gonzalo, en tu minuto final? Bueno, durante la exposición hablé de desafíos que tuvieron ciudades como Ciudad del Cabo, San Pablo, que se quedaron sin agua. Transmito la preocupación de nuestra presidenta Malena Galmarini respecto a la bajante del Paraná,
que la mencionaron. Probablemente no veamos en primera mano, en primera persona, en el área de la concesión, la falta de agua, pero sí esta bajante, la mayor en más de 70 años, va a afectar a muchas regiones del país, así que ojalá este fenómeno nos sirva para abrir bien los ojos y ponernos a trabajar entre todos por una solución. Muchas gracias por la invitación, me encantó participar en este panel. Gracias a vos. ¿Cuál es tu resumen, Patricia, tu minuto final? Bueno, me cuesta mucho resumir, pero hay una cosa que me parece interesante, que es la falta de articulación en un montón de temas. Yo centraría en la articulación, tanto de una que es la sanitaria con los operadores y la comunidad científico-técnica, que cada una tiene mucho para dar y para compartir de su propia experiencia y que se puede utilizar. Después hay un punto que es muy interesante, que es el apoyo a todo lo que es el interior, en muchas cosas que no son obras, que son otro tipo de recursos, que no existe, que no están, que se puede colaborar y no con grandes inversiones. Y por otro lado, me parece que nos debemos unificar la información sobre el agua y saneamiento para que todos podamos utilizarla bien y manejemos todos la misma información, digamos. Sería un paso muy importante para nosotros, para todos, ¿no? Me parece. Para que podamos manejarnos todos con lo mismo, amén de los censos, ¿no? Muchas gracias, muy amable. Alejandro, tu minuto final. Bueno, comentarles que además de, como bien hecha esa pregunta respecto al sistema de saneamiento en la cuenca del Paraná y Río Uruguay y Paraguay, también estamos trabajando en un programa que ya se ha iniciado de renovación de cañerías. Se ha tratado el tema en este panel y creo que es muy importante, lo hemos tomado hace tiempo ese tema y trabajamos en modificación o recambio de cañerías en localidades de mucha antigüedad, donde hay muchas pérdidas, tanto en agua como en cloacas, y lo que hace es mejorar un poco el esquema de servicio, y que también eso hace que permita expandir los servicios al tener mayor oferta de agua. Paralelamente se está haciendo también, junto con el plan de saneamiento de agua del Paraná, se está trabajando en la concreción de una serie de acueductos en la provincia de Buenos Aires, en interprovincial entre Catamarca y Santiago del Estero, a su vez obras importantes de saneamiento en todo el país que están fuera de las posibilidades actualmente de financiamiento, pero que se van a concretar a través del Tesoro Nacional, así que estamos trabajando fuerte en ese sentido para, como he dicho antes, tratar de achicar estos márgenes de desigualdades que estamos teniendo y que al año 2021 no tendrían que estar existiendo, pero bueno, lamentablemente es así la situación y lo que estamos haciendo es no paralizarlo, sino tratar de avanzar en ese sentido. Agradezco por la invitación, como siempre, gracias a vos, Sergio. Promuevo que se sigan haciendo, Pía, porque son fundamentales estas charlas de conocimiento. A veces se hacen tantas banalidades en tantos lados y esto creo que es fundamental, es decir, que compartamos conocimiento. Ahí enseguida te paso, Pía, para el cierre. Agradecemos especialmente a las expositoras y los expositores por la disposición, por la agilidad con que pudieron hacerlo y abarcar muchas aristas de una problemática bien compleja. Desde mi lado, muchas gracias también por invitarme a participar, a coordinar esta conversación, y bueno, porque haya muchas más. Gracias, María Pía, gracias a todo el equipo por ahí, gracias, Cintia, también. No, por favor, gracias a cada uno y cada una de ustedes, nos pone muy contentos tener este espacio, abrir el espacio y seguir pensando nuevos, porque se recogen muchas ideas como para seguir trabajando en los distintos temas que nos preocupan. Me parece que hay un desafío muy grande, ¿no?, de la comunicación, de los saberes expertos, porque acá hay, digamos, saberes muy especializados, los que estamos recogiendo en todas las charlas, y esto de cómo contarlo en 10 minutos, bueno, el punto es que hay que poner a disposición la información y hay que buscar formatos nuevos, ¿no?, que para eso también hay que pensar con creatividad de qué manera contamos cosas que son bien complejas, que son cuestiones estructurales, y a veces de muchos saberes técnicos, a la ciudadanía en general, para también llevar tranquilidad de que hay cosas que se están haciendo, por supuesto, siempre van a faltar, ¿no? Siempre hay que seguir trabajando.
Yo quería agregar también 2 cuestiones. Una es que hay una mesa en jefatura de gabinete por la vacante del Paradán, donde se están buscando estas soluciones de las que hablaba Alejandro y otras, ¿no? Una mesa, digamos, interministerial, y con las provincias para abordar esta crisis particular. Y hay otro espacio muy interesante, que es el Gabinete Nacional de Cambio Climático, donde varias de las cosas que acá se dijeron se están abordando fuertemente. Una es toda la información que hay producida a nivel global, que nos presentaba la jefa de gabinete del MinSit esta misma semana, y que marca esta agenda que Paula mencionaba muy claramente al principio. Digamos, eso se está abordando también, cómo eso atraviesa todas las políticas que venimos llevando adelante, así que también es un tema en el que el Ministerio de Obras Públicas participa fuertemente y lidera además el grupo de trabajo de infraestructura. Acá está Marcelo y Alejandra, que hacen parte tienen esa responsabilidad, y bueno, también podemos compartir en algún momento, más sobre el final del año, compartir un poco lo que venimos trabajando en esa materia. Y después invitarlos a todas y a todos al próximo encuentro, que va a ser sobre la cuestión ambiental y vial, el 29 de septiembre. Así que en breve vamos a tener los flyers, las comunicaciones para compartir, y que también puedan replicar a lo que les parezca que les pueda interesar la iniciativa. Bueno, muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana. Bueno, Gracias por todo. Muchísimas gracias. gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy interesante. Adiós, gracias. Gracias a todos y todas. Gracias. Muchas Gracias a todos. Adiós. Gracias.